Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, visitantes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y hoy comparto contigo una historia que tiene un mensaje inmerso, un mensaje encriptado. Si logras desencriptarlo, déjame allí abajo tu comentario sobre lo que te pareció esta historia o lo que lograste captar, y yo a cambio te regalaré un corazón. La siguiente historia encriptada empieza así. Sus padres lo abandonaron en el orfanato, pero tiempo después, él los buscó e hizo esto. Dicen que la vida te da esa oportunidad, pues en el camino de nuestras vidas encontraremos la dicha de ver cómo superaremos nuestros objetivos. Desde niño siempre agradecí tener a mi familia unida, una familia llena de amor, pero siempre me pregunté, ¿qué se sentirá no tener a tus padres en esa etapa de la niñez? Esa etapa en donde necesitas de todo el amor necesario, el calor de mi madre, el afecto de mi padre, el vivir la experiencia del primer día de clases y a aprender con ellos a dar mis primeros pasos. Soy un hombre grande, tengo mis años, una esposa y 2 hermosos hijos, vivo una vida cómoda con ellos. Salgo todas las mañanas a trabajar y el llegar a casa es el momento más feliz de mi día, pues ellos me esperan con ansias, preguntándome por mi día, si la pasé bien, si fue productivo. Jugar con ellos antes de acostarlos es lo más bonito, pero no siempre mi vida fue feliz. Mi madre era una joven estudiante de preparatoria. Ella estudiaba en una escuela pública, la misma donde conoció a mi padre. Eran jóvenes y se enamoraron como nunca. Lamentablemente, las familias de ellos no se encontraban a favor de esa relación y en ningún momento fueron felices realmente. A pesar de eso, se amaron con locura y decidieron continuar su relación. A escondidas se veían al salir de la escuela. Él trabajaba y estudiaba a la vez. Tenía que ser el sustento para la familia y nunca le fue bien en la escuela. Por lo contrario a ella, era la chica más aplicada del curso. Tenía las mejores calificaciones y lo ayudaba a él a pasar el ciclo escolar. Siempre tenían problemas por los padres de ella y la madre de él. Ellos no se entendían para nada. Eran como el agua y el aceite. Creo que cuando uno se opone a una relación, esta se fortalece y muchas veces en afán de hacer quebrar dicho amor, ellos encuentran refugio en la pareja y así se aíslan por completo de la familia. Mi padre, una noche saliendo del trabajo, estaba cansado y la noche era de lluvia. Fue abordado entonces por 2 hombres que había enviado mi abuelo. Este quería darle un susto para que se aleje de mi madre. No le gustaba porque mi padre atendía en un puesto de comidas, el cual era muy popular en la zona, pero él siempre lo despreció por eso. Esto desencadenó la rabia de mi madre y el odio de mi padre, planeando así su fuga. No querían tener más problemas por ello, entonces decidieron irse lejos de la ciudad, trabajar y hacer una vida juntos. Mi madre no lo pensó 2 veces y aceptó. Lo planearon tan bien que nadie se lo esperaba. Fingieron terminar su relación para que sus padres bajaran la guardia y poco a poco sacaban la ropa de sus casas para el día del escape. Una tarde lluviosa, saliendo de la escuela, se miraron a los ojos y supieron que era ese el momento. Mi padre tenía un dinero ahorrado para comprar los boletos del bus que los llevaría a su libertad. Falsa libertad, por cierto. Salieron de la escuela, pasaron por su ropa y abordaron ese bus llenos de esperanza, creyendo que un futuro les aguardaba. Esperaban sobre todo triunfar con su amor. En el camino se encontraban pensativos, pues no habían pensado que llegarían tan lejos. Ahora eran 2 adolescentes intentando ser adultos y vivir juntos. Así llegaron a un pueblito
uno de esos alejados llenos de vegetación, una ciudad en crecimiento económico, pues había sido descubierta una mina recientemente y ellos pensaron que allí serían felices. Por la edad de mi padre no era recibido en la minera, pero decidió trabajar en lo que sabía hacer, atendiendo a las personas que trabajaban allí. Vivieron una noche en un hotel y los siguientes días durmieron en la calle, hasta que mi padre obtuvo su primer pago y entonces rentaron una habitación. Todo marchaba bien en su historia, hasta que la mina presentó múltiples accidentes. Habían muchas otras que eran ilegales y el gobierno decidió cerrarlas por completo a todas. Al irse los mineros de ese pueblo, se encontraron en la nada. Poco a poco los pobladores se fueron yendo del pueblo, dejando así una población fantasma. Era difícil de creer que en unos pocos días este pueblo cambió de tenerlo todo a tener nada. Con ello, los ingresos de mi padre se redujeron al mínimo. Como eran solo ellos dos, tenían un dinero ahorrado y este pensó que era momento de volver a partir. Llegó a casa entonces a contarle su plan a mi madre, y éste la encontró llorando desconsoladamente, asustada pero con algo de felicidad a la vez. Le preguntó qué era lo que sucedía, y ella puso en su mano una prueba de embarazo, la cual había dado positivo, por cierto. Se miraron y entre lágrimas en los ojos se dijeron el uno al otro: ¿seremos padres? Esto enfureció en primera instancia a mi padre, quien no tenía planeado tener un hijo aún. Mi madre, por lo contrario, se encontraba feliz. Era el fruto de su amor. Así fue que él le dijo que no quería saber nada. ¿Tú sabes cómo haremos para mantenerlo? No, ¿verdad? Ahora debes entenderme, le dijo él, y cerrando la puerta fuerte, salió a la calle a pensar. Pero contra todo pronóstico decidieron tenerme. En los días que pasaron, ella y él decidieron quedarse. Había entonces una luz de esperanza en el pueblo, pero no sería lo mismo. El dinero empezó a faltar y mi madre empezó a tener problemas con el embarazo. Es así que el dinero se iba de entre medicina y medicina. Necesitaba de alguien que la cuidara. Mi padre se esforzó por conseguir más dinero y un trabajo mejor. Este decidió entonces trabajar en una minera ilegal. No tenía de otra. Así el dinero comenzó a llegar y fue ayudando a mi madre, hasta que un día, un terrible día para su historia, mi padre tuvo un accidente que lo dejaría sin empleo de por vida. Al ser una mina ilegal, todo iba bajo tu propia responsabilidad. Los dos, ahora estando mal en la casa, no lograron conseguir más dinero. La señora que les alquilaba la habitación los terminó por echar sin piedad a la calle, dando comienzo a su quiebre y a su vía crucis. Viviendo nuevamente en la calle, mi madre pedía limosnas ahora y mi padre intentaba volver a trabajar, fracasando rotundamente, pues su condición no era la adecuada. Luego de esto, pasaron los meses y la situación era la misma. Mi madre estaba a punto de dar a luz ya. Se la llevaron al centro médico más cercano y la atendieron. Allí nací yo. Mis padres se emocionaron tanto al verme nacer que se abrazaron como nunca, pero algo causaba incertidumbre en mi padre, quien ya venía pensando en qué hacer conmigo. Me tuvieron 1 o 2 semanas viviendo con ellos en la calle, escondiéndome de la policía. Mi madre y mi padre pensaron que lo mejor para mí sería que me dieran en adopción, pero no sabían en quién confiar. Me llevaron bien arropado con polos y camisetas viejas. Llegaron al orfanato de aquel pueblo, donde unas monjas cuidaban de los niños. Mi madre me dio de lactar por última vez. Tocó la puerta y contra su propio dolor desgarrador, me abandonó. Mi padre, por lo contrario, no volteó a verme y aguantaba la respiración. Sabía que se le rompería lo que quedaba en su corazón. Hay decisiones tan complicadas de tomar en la vida que no sabemos si son las correctas hasta ver los resultados de ellas. Crecí entonces en el orfanato. Tenía 120 hermanos ahora, cada uno con una historia diferente, pero de entre ellos, yo había sido el único que no conocía la suya.
Fui cuidado muy bien, aunque siempre me faltó el amor de mis padres, siempre los buscaba, pero ese amor no lo sentía nunca en las monjas que atendían en ese lugar, por más que ellas se esforzaban. Amaba a esas mujeres, siempre estuvieron allí para mí, siempre me consolaban al preguntarme por qué mis padres no me querían. Ellas me consolaban diciendo que nosotros no deberíamos juzgarlos, pues no sabíamos lo que ellos habían pasado hasta el punto de dejarme en esa puerta de madero. A los 4 años fui adoptado por una pareja, un matrimonio joven con problemas para tener hijos. Se acercaron y me dijeron que serían ellos mis padres a partir de ese momento. Me llevaron a su granja. Mi nuevo padre era un descendiente ganadero. Él y mi nuevo abuelo me enseñaron todo para ser un buen hombre. De ellos aprendí a ser un caballero. Y mi madre era una modista de la ciudad, muy elegante y hermosa. De ella aprendí los modismos, a caminar y a hablar apropiadamente. Fueron los mejores padres que pude desear. Mi niñez fue fabulosa al igual que mi etapa de adolescente. Siempre fui muy agradecido con ellos. No me mintieron en ningún momento. Me explicaron que ellos me habían adoptado y que me amaban como si fuera su hijo, y yo los amaba también a ellos. Y dicho amor, de mi parte, era correspondido. A los 18 años, mi padre me envió a la capital junto a mi madre. Tenían un departamento cerca de la ciudad donde se habían conocido. Allí pasé los 5 años de universidad. Mis días empezaron a ser buenos, pero a menudo me preguntaba qué sería de mis padres biológicos. Así hasta que un día llegó mi padre adoptivo a mi graduación y me pidió conversar con él. Hizo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Hijo mío, hoy ya eres un hombre, tienes una carrera hecha y te criamos del mejor modo que pudimos. Te amamos y entendemos que quieras respuestas. Así que si decides buscar a tus progenitores, cuenta con nosotros y con nuestro apoyo en lo que necesites, hijo. Te daremos 1 año para que los halles. Nuestro objetivo como padres en ti está logrado y estamos muy orgullosos de ti. No nos has defraudado». Lo que él dijo conmovió mi alma y despertó en mí esas ganas de conocerlos, hablar al menos una vez con ellos y entenderlos, quizá perdonarlos. Junto a ellos, regresamos al orfanato. Encontré a la madre, quien ya era una anciana, pero aún así me reconoció. Le pregunté cómo había llegado a ese lugar, cómo así la llegué a conocer a ella. Me comentó que en una noche lluviosa, un hombre y una mujer tocaron a la puerta. Eran 2 personas de la calle y que me habían dejado allí para que me cuidaran. Pero solo eso sabemos, me dijo, porque el guardián los vio irse raudamente. Eso me dio a entender muchas cosas. Quizá mis padres vivían en la calle. Encontrarlos sería todo un desafío. Más que las palabras del guardián, con esa única pista, empezó mi búsqueda. Hablé con él y me dijo que hacía un tiempo él los había visto rondar por la zona varias veces, pero que jamás se habían atrevido a tocar la puerta. Parecían observarte, me decía, mientras jugabas, pero ya hace mucho tiempo que no los veo. Con lo que él me dijo, tenía demasiado, pues jamás imaginé encontrarlos al inicio. Ahora sabía que vivían cerca del orfanato y preguntando hallé que vivían en las afueras. Ella había perdido un poco la razón y el hombre, quien posiblemente era mi padre, andaba con un bastón. No imaginaba entonces lo cerca que habían estado de mí. Fui en su búsqueda y los encontré. Me acerqué a ellos con temor. Mi madre vestía harapos y efectivamente habían hecho su casa de paja y tenían animales, patos y gallinas. Me dio tanta lástima verlos así. Me acerqué y los saludé. Pasó algo maravilloso en ese momento. No dije quién era, pero ellos tras unos minutos me observaron. Parecía que nuestros espíritus estaban conectados, y luego ya lo sabían. No hizo falta soltar palabra alguna. Se acercaron, me abrazaron, y yo quedé sin palabras. Simplemente se escuchaban los sollozos. Ambos coincidieron que me extrañaron siempre, que siempre quisieron volver por mí, pero sabían que no sería feliz junto a ellos. No tenían con qué criarme.
Luego supieron que me había adoptado una familia con dinero y habían desistido de mi búsqueda. Así supe lo que realmente pasó, lo que conté al inicio de esta historia. Ya no tenía más lágrimas para soltar por lo que escuchaba. No había nada que perdonar. Compensaba para mí haberlos hallado. Mis padres adoptivos estaban allí, mis dos madres y mis dos padres ahora. Lloraron como niños junto a mí, abrazándome. Mi padre adoptivo le ofreció ayuda a mi padre, quien dijo que los llevaría con ellos. «Tenemos más familia», dijo él muy animado. Mi madre aún lloraba y decía que tomaría sus cosas, pero mi padre adoptivo hizo una pausa y les dijo: «Traigan solo sus recuerdos, que empezaremos de nuevo». Así, tan solo fotografías y algunas cosas que para ellos eran valiosas, tomaron y los llevé conmigo. Desde ese entonces tengo una familia numerosa. Mis padres adoptivos compraron un apartamento para mis progenitores. Mi padre biológico trabaja ahora en la granja junto a mi abuelo, cuidando de los animales. Y mi madre biológica ayuda con la costura a mi madre adoptiva, quien es modista. Yo vivo en la capital ahora junto a mi primer hijo y esposa, pero siempre visito la granja donde viven todos mis padres. Al final, después de haberme hecho falta tanta familia, Dios me había compensado. ¿Qué les pareció esta hermosa historia, mis queridas amigas y amigos? A veces nuestras oraciones, nuestros ruegos llegarán a su debido tiempo y realmente será mejor de lo que pudo ser. Esperaban que su padre muriera para repartirse la casa, pero no contaban con que él les haría esto. Dicen que lo que uno obtiene sin esfuerzo alguno no tiene el mismo valor que lo tiene algo que nos ha costado mucho sacrificio obtenerlo. Cuando tenía 5 años, solía construir mis propios juguetes. Por la difícil economía de mis padres, los cuidaba uno a uno, los tenía ordenados por tamaño, colores y además les daba el más alto valor al que me había costado mucho tiempo construirlo. De todos me podía olvidar guardar y darle los cuidados, menos el que me había tomado hasta 5 días diseñarlo y construirlo. Pero la situación de mis padres mejoró y en breve comenzaron a obsequiarme todo tipo de juguetes. Debo admitir que a pesar que se veían mejor de los que yo había construido, yo seguía con la misma perspectiva, le seguía dando valor a lo que me había costado mucho esfuerzo conseguir. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Un hombre, quien vivía alejado del pueblo, daba, por así decirlo, sus últimos suspiros en la vida. Tenía 50 hectáreas alrededor de una casa pequeña que él mismo había construido mientras sus hijos estuvieron pequeños aún. Muy cerca de él vivía también un amigo suyo, que por decisiones personales había decidido vender gran parte de sus tierras para poder darse estudios en la ciudad. Era a quien consideraba su mejor amigo, pues ambos, a la edad de 16 años, robaron a sus esposas, pues sus suegros no aprobaban su relación. De hecho, habían dicho que eran unos muertos de hambre. Entonces, al no tener otra opción y por amor, tomaron a sus esposas y salieron de la ciudad. Allí se hicieron de las tierras que habían encontrado. Ambos criaron a sus hijos con sus esposas, dándoles el mejor ejemplo y toda la dedicación necesaria para que fueran hombres de bien. Sus días primaverales habían sido de lo mejor para los dos. Ambos se habían determinado a tener a su familia alejado de la ciudad, de la mucha tecnología y de las muchas malas influencias que podrían existir. Ellos eran mejores amigos y casi hermanos. El hombre vivió con sus 3 hijos, alejados de toda maldad, por el espacio de 18 años, hasta que al crecer, ellos decidieron irse a la ciudad, dejando así a su padre y a su madre en el pueblo. No había nada que el hombre pudiera hacer. Sus hijos habían crecido, era parte de la vida, se decía él, pero a diferencia de su amigo, que uno de sus hijos vivía con él, los 3 hijos de este decidieron unánimemente irse del pueblo.
El tiempo transcurría, el hombre enviudó y sus 3 hijos iniciaron su vida en la ciudad, muy lejos de su padre. Pero dicen muchas veces que los amigos llegan a ser más familia que la familia misma. Y sí, su amigo llegó a convertirse en su principal apoyo. Los viejos recuerdos que ambos conservaban les hacían olvidar lo triste que se veía la vida ahora. Sus cabellos blancos eran sus cartas de presentación, pero sobre todo, el silencio. El silencio que ahora llenaba cada espacio de sus casas y sus alrededores. Pero el hombre había llevado la peor parte. Siendo viudo y sin sus hijos, había quedado a merced de la nostalgia y la soledad. Al sentarse afuera, en una vieja silla de madera, observaba sus tierras ahora llenas de pasto seco y mala hierba. Buscaba ahora una explicación de en qué momento había perdido sus fuerzas. A sus 78 años, aún podía moverse, pero había algo que le había pasado desapercibido, y era que en mucho tiempo de soledad había quebrado su espíritu y con esto las ganas de cultivar nuevamente sus tierras. Y es que uno puede tener mucha fuerza física, pero si una tristeza carcome tu alma por dentro, las ganas de hacer o proyectarse a hacer algo quedan anuladas. Todo seguiría siendo la misma rutina, hasta que el hombre un día enfermó. Al no poder comunicarle a sus hijos, su mejor amigo lo atendía. Sin embargo, el hombre rogaba que le avisase a sus hijos. Tanta fue su insistencia que su amigo lo hizo. Todos se excusaron. En principio dijeron que estaban ocupados con sus obligaciones, por lo que su amigo tuvo que exagerar al decirles que quizás podría ser la última vez que lo vieran con vida. Los hijos, al escuchar esto y al recordar que su padre tenía grandes posesiones, cobraron ánimo, cancelaron todas sus citas y después de 39 años se aparecieron uno a uno. Al verlos, el hombre pareció cobrar fuerzas y sanarse. Abrazó a sus hijos con mucho cariño y amor, abrazos que habían sido postergados por mucho tiempo, pero allí estaba. El hombre buscaba la mirada de ellos y ellos forzosamente sonreían, pues se habían llevado una gran decepción al ver que su padre aún era fuerte. Sin embargo, para el hombre había sido una de esas ocasiones familiares en donde los recuerdos de sus pequeños correteando por la casa habían llegado a él para darle fuerza y así continuar. Pero no pasó mucho tiempo para que uno a uno fueran a irse nuevamente. «Padre, tenemos que irnos, tenemos pendientes en la ciudad y aún no han sido resueltos. Volveremos pronto». El hombre simplemente respondió: «Vayan, hijos, aquí estaré yo esperándolos siempre». Y después de esto, todos se marcharon el mismo día. Así enfermó el hombre durante unos años más y sus hijos siempre llegaban cada vez que éste enfermaba. Para ellos llegó a ser una excusa de su padre para que fueran simplemente a verlo, mientras que para él era la medicina que necesitaba para recobrar sus fuerzas y continuar viviendo, quizá con la esperanza que algún día sus hijos vinieran por su voluntad propia. Pero eso jamás ocurrió. El hombre solía llamar a quien era su mejor amigo para contarle toda la tristeza que sentía y lo mucho que le costaba respirar al sentir tanta ingratitud de parte de sus hijos. Solía desahogarse con su amigo, quien simplemente asentía con la cabeza y dándole ligeros masajes en la espalda, intentaba darle ánimo para que sobrepasara esa situación. «No te preocupes, hermano, algún día van a recapacitar», le decía, tratando de darle ánimo. Sin embargo, en el fondo él también sabía que era solo una mentira. Y así eran sus días hasta que quedaba dormido esperando despertar y ver a sus hijos. En una ocasión, el hombre volvió a enfermar y los hijos llegaron, pero para ese entonces el amigo de aquel hombre se encontraba en la sala. Los recibió amablemente y les contó todo lo que su padre pasaba con el fin de conmover en algo sus corazones. Pero nada parecía atravesar esa dura capa que los mantenía sumergidos en sus propias vidas y en sus propios intereses. Así vieron a su padre, estuvieron con él algunas horas y simplemente se marcharon. Pero para esto, sin querer, el amigo de aquel hombre los había escuchado murmurar diciendo:
Creemos que nuestro padre está haciendo todo esto para hacernos venir en vano. No podemos perder el tiempo por sus caprichos. Si vuelve a llamar, yo no volveré, a menos que me digan que ha muerto, dijo el mayor de ellos. Pero qué doloroso era escuchar esas palabras, pensaba el amigo del hombre, quien no podía creer tanta dureza de cerviz y de corazón. Todo seguiría siendo una rutina de nunca acabar, de no ser porque un día el amigo decidió ir y contarle la situación al hombre, pero para sorpresa de este, el hombre ya había percibido esto desde ya hacía mucho tiempo. Ese día, conversaron hasta muy tarde, recordando muchas cosas, pero también hablaron del futuro. El amigo le dijo que él había sido un buen padre, un buen esposo y no tenía razón alguna para sentirse mal, y además se exclamó diciendo: «Yo soy tu familia y siempre lo voy a ser. Ambos tomamos caminos diferentes. Tú decidiste ser un hombre del campo y durante mucho tiempo has sido próspero y has amasado hasta estos días una buena fortuna, mientras que yo por mi parte elegí vender mis tierras e irme a la ciudad para tener una profesión. Ninguna de estas dos decisiones es más ni menos y percibo y creo que si en este momento pesáramos nuestras propiedades y dinero, tú has sido grandemente favorecido por Dios y yo creo, mi querido amigo, que no fallaste tú. Fallaron ellos. Tú cumpliste tu papel de padre a cabalidad, y ahora en tela de juicio estará que tus hijos cumplan con su deber». Y diciéndole esto, ese día, un fuerte abrazo selló aquella conversación. Allí estaba el hombre y ahora tomaría una decisión en la que les dejaría todo sin decir nada o simplemente les daría una dura lección a sus hijos. Tiempo después, el hombre llegó a caminar con Dios. Se fue de esta tierra. Uno a uno sus hijos fueron avisados por el amigo de aquel hombre. Este intentó comunicarse por todos los medios posibles, pero le resultó difícil, puesto que los hijos no querían saber más nada de su padre. Cuando por fin atendieron la llamada, el amigo de aquel hombre les dijo que era de urgencia su presencia en casa de su padre. Los hijos asistieron al día siguiente, dándose con la sorpresa que su padre yacía en un ataúd. El amigo los recibió diciendo que habían llegado tarde, que su padre había querido verlos antes de morir, pero que se sintieran cómodos al velar el cuerpo de su padre y que él realmente lo sentía mucho. Así contemplaron a su padre durante unas horas, pero todo parecía indicar que lo único que esperaban ahora era que sea sepultado. El mayor estaba ansioso por conversar con sus hermanos, pero uno de ellos le dijo: «Esperaremos a que nuestro padre sea sepultado y allí hablaremos de este tema». El momento del sepelio llegó y todos tenían una apariencia triste, al tratarse de un ser muy querido por todos los que en vida lo habían conocido, excepto por ellos, que con tal frialdad miraban descender su ataúd sin emoción alguna. Al terminar el servicio fúnebre, los tres llegaron a la casa de su padre y lo primero que hicieron fue hablar sobre cómo sería la repartición. Una fuerte discusión se desató entre ellos, pues pugnaban por una mejor parte. En eso estaban cuando el amigo de aquel hombre ingresó a la casa y mirándolos fijamente y con decepción les dijo: «Ustedes no merecen nada de lo que les dejó a quien consideré mi hermano. No es solo las tierras, pues también está la casa y una cuenta en el banco. Ustedes realmente no merecen el amor que les dio y lo mucho que sufrió mientras ustedes no estaban». Esto dijo en un tono fuerte, de esos de una persona mayor. Y seguido de esto, abrió un libro, lo que parecía ser el testamento. Fue allí donde los hermanos, sorprendidos por la seguridad que mostraba este hombre, le hicieron el reclamo respondiendo: «Usted, anciano, no tiene nada que ver aquí, es una cuestión de familia». A lo que él refutó: «Yo fui el mejor amigo de tu padre, vi cómo los crió y cuidó de ustedes. Fue mi hermano al que cuidé en sus últimos días, con las pocas fuerzas que me quedan. Pero tranquilos, aquí tengo la voluntad de su padre. Yo fui su amigo, pero además debo decirles que siendo su abogado, él me encargó leer su testamento en presencia del notario». Al instante entró el notario, quien era el que había dado fe del dictamen del testamento. En ese momento todos quedaron pasmados, no sabían qué hacer ni qué decir. «Ahora», dijo el amigo entrado en años ya,
Daré lectura. Hijos míos, sé que para cuando este momento llegue, en el que se dé lectura de mi voluntad, yo esté en un lugar mejor. A veces me pregunto y me hago una introspección, buscando errores que tuve como padre y simplemente no los encuentro, salvo siempre haberles dado todo lo necesario para que sean lo que ahora son. He pasado mis últimos años en soledad que jamás creí haber merecido y ni tampoco este final, pero supongo que ahora soy consolado por mi Creador. Sé que quedaréis sorprendidos al saber que de las posesiones, casa, dinero y las tierras, no podréis echar mano a menos que los tres trabajen la tierra y ésta rinda 3 sembríos de algodón que también habéis de recordar, pues de pequeños les enseñé cómo hacerlo y ustedes me han ayudado. Ustedes saben cómo hacerlo y supongo que deben tener el dinero suficiente como para invertir, pues de lo que he guardado en el banco no podéis tomar a menos que demostréis que la tierra ha producido de manos de ustedes. Hasta allí tendrán las tierras y la casa. Luego deseo que constituyan una empresa que permita sacar el algodón y venderlo. Cuando eso pase, si mi gran amigo el señor Radfon lo certifica, podéis administrar el dinero solo para las inversiones. De las ganancias podéis hacer lo que os plazca, pero del capital deseo que siga creciendo y que se siga reinvirtiendo. He dispuesto también que de las ganancias des el 10% a mi abogado y cuando éste muera, este porcentaje sea transferido a su hijo, quien también es doctor en leyes. Su trabajo será por sucesión, por lo que siempre será su descendencia quien administre que mi voluntad se lleve a cabo. Si estáis dispuestos a hacer esto, mis posesiones os pertenecen. Es triste, pero ahora lo tengo que admitir, que muchas veces los amigos llegan a ser más familia que la familia misma. Con amor, su padre. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos? A mí me ha tocado el corazón y realmente me ha hecho reflexionar. Espero que también lo haya hecho contigo. En un pueblo en las Islas Guyana vivía Brice Marín, su hermana mayor Perla, y desde pequeña habían aprendido a vivir con su padre, pues su madre falleció cuando Brice nació. Había sido una pérdida muy dolorosa e irreparable, pero aún así habían decidido continuar con lo que ahora tenían. Su familia había intentado emigrar a Francia, o mejor dicho, regresar a su lugar de origen, pero por asuntos políticos no habían podido hacerlo. El gobierno había emitido una resolución que solo iban a aceptar a buenos estudiantes que tenían que tener un buen coeficiente intelectual y de esta manera poder ser admitidos en un programa de becas en Francia. El padre de Brice decidió entonces darse a la tarea de que ambas hijas estudien duro para que postulen por una vacante y de esa forma tuvieran la oportunidad de volver a su país natal, a Francia. Durante su infancia, ambas niñas fueron instruidas por su padre en su casa y en la escuela por los maestros. Lamentablemente, Brice no le llamaba mucho la atención estudiar números, ciencias, literatura francesa y cosas por el estilo, sobre todo el idioma, el cual a duras penas lo pronunciaba. A diferencia de Perla, quien sí podía captar mejor cualquier clase y entrenamiento mental. El examen tenía que ser rendido con un 90% de perfección, y si esto sucedía, el gobierno admitiría que la familia de aquel postulante, compuesta por un máximo de 4 integrantes, podrían venir a vivir a Francia. Así que era su única oportunidad. Los problemas no se hicieron esperar. Brice siempre estaba ocupada haciendo réplicas de imágenes y dibujos al aire libre, en vez de ocuparse de sus estudios. Su padre ya no podía más, e incluso mientras le daban las clases en la escuela, ella prefería estar haciendo garabatos en un papel que estar haciendo apuntes que la profesora dictaba. Cada vez que la veía su padre, se lamentaba en extremo.
que ella no había salido con el mismo coeficiente que él. Eres como tu madre, le decía, siempre tan distraída, siempre tan sentimental, siempre perdiendo el tiempo haciendo garabatos y ocurrencias. Perla, por otro lado, seguía imparable. Cada día aprendía más. Un fin de semana, al volver de un paseo, Brisset tentó a Perla a ir a un campo cerca de su casa. Su padre no estaba y demoraría mucho, pues se había ido a comprar provisiones al pueblo. Perla no quiso ir, pues tenía que hacer repasos, pero Brisset insistió tanto que al final Perla terminó cediendo. Ese día Perla lo disfrutó al máximo. Casi nunca había prestado atención a lo que le había rodeado por años. Brisset era experta en los olores, los colores y se sabía el nombre de las flores y de los pajarillos. Era mucho más observadora de lo que le rodeaba. Perla lo había descubierto mientras Brisset le explicaba lo que ella había aprendido mientras se había escapado de las clases. Seguido de esto, Brisset tuvo la genial idea que Perla posara para una réplica que ella haría. El tiempo transcurrió y cuando resultó, ya era muy tarde. Perla quedó asombrada con la habilidad de Brisset, su hermana, quien apenas tenía 7 años. «Eres increíble», le decía, mientras observaba lo que su hermana menor había hecho. Así corrían de regreso a casa. Su padre estaba muy molesto, pues había dejado a Perla haciendo algunos ejercicios de matemática. Apresuradas volvían a casa. Su padre las esperaba muy enfadado. «¿Dónde han estado?», preguntó muy airoso, a lo que Brisset contestó: «Estuvimos haciendo unos trabajos al aire libre». «¿Al aire libre? ¿Qué no sabes que tu hermana es la única que puede llevarnos de regreso a Francia? Tú ni siquiera puedes llegar a sumar bien, no sabes escribir bien, no quieres prestar atención a las clases, y ahora quieres arrastrar a tu hermana con tu misma actitud. Realmente eres detestable. A veces me arrepiento tanto de haber elegido que vivas tú en vez de tu madre. Porque si no lo sabes, tu madre sacrificó su vida para que vivas tú. Ella tenía la esperanza que tú un día pudieras sacarnos de esta isla. La verdad, no sé en qué se basaba, pero veo que ha sido en vano. Por lo menos si no quieres estudiar, no distraigas a tu hermana». Desde ese día, el padre de Brisset empezó a tener un trato distante con ella. Dejó de servirle la comida, dejó de llevarla a la escuela y dejó de atenderla. Perla, quien tenía ya 9 años, siendo la mayor de las dos, a veces tenía tristeza por su hermana y le servía la comida, pero su padre un día la descubrió y se lo prohibió totalmente. «Deja que ella haga eso sola, tú ocúpate de estudiar». Siempre su padre decía: «Brisset, ve a tu cuarto, estás castigada, te detesto, no quiero verte, me das cólera», y procuraba dejarla siempre en casa. Para ella estaba prohibido salir y trataba de mantenerla distante de Perla, su hermana mayor. Llegó el año del examen que daba el gobierno francés. Sería la oportunidad que estaban esperando todos. Perla estaba muy nerviosa, pues solo de ella dependería aprobar para que pudieran ir con esa beca de retorno a Francia. En ese momento, Perla le entregó a Brisset una carta de su maestra, quien le había felicitado por su buen desenvolvimiento como artista en la escuela. La carta decía: «Sé que no eres buena en matemática, lenguaje, pero eres buena en otras cosas. Por favor, vuelve. Tenemos un espacio para ti en la escuela». Brisset se quedó conmovida con aquella carta y la guardó. En ese mismo instante, su padre salió apresurado. Faltaban tan solo 10 minutos para que inicie el gran examen, que de aprobarse, los llevaría de regreso a Francia. Sería la única oportunidad. Luego de esta, la próxima se presentaría en 2 años. «Papá, ¿puedo ir?», dijo Brisset, algo temerosa, a lo que su padre respondió: «No hay lugar para irresponsables como tú allá, así que quédate a hacer lo que mejor sabes, tus garabatos y tus curiosidades. La verdad ya no me importa». Ese día Brisset quedó triste en casa, pero tenía ese espíritu aventurero que a todo le encontraba la diversión. Buscó sus paletas y, llena de inspiración, plasmó su sentir en una imagen. Se dio cuenta que ya no tenía más colores, por lo que terminó la mitad del dibujo con un lápiz de carbón. En la imagen se mostraba una mujer con su maleta, quien se dirigía hacia una embarcación, pero lo que más llamaba la atención era que la maleta estaba rota y las cosas se estaban cayendo de ella. Las horas pasaron y quedó dormida esperando que regresen su padre con su hermana. Entonces llegaron. Brisset los recibió con alegría, pero parecían no tener buenas noticias.
Perla se había puesto tan nerviosa que no pudo completar el puntaje. Qué impotencia sentía su padre. Todo ese tiempo perdido, por nada, decía en voz alta. No había nada más que hacer. 2 años aún tendrían que pasar para que vuelvan a tener una nueva oportunidad. Su padre siguió enviando a Perla a la escuela, pero no le dio importancia a Brisette, quien pedía que por favor la llevaran a la escuela. «Ve a hacer lo que más sabes hacer», le respondía su padre enojado. «Pero papá, la maestra me envió una carta, quiere que regrese a la escuela». Entonces, al ver tanta insistencia, le dijo: «Si quieres ir, ve caminando, porque yo no te llevaré, tu escuela queda más lejos que la de tu hermana Perla». Así que la pequeña Brisette decidió ir caminando. En la escuela la recibieron como nunca. Después de unas semanas, la maestra se encargó que Brisette aprendiera lo básico para pasar el año en la escuela, y al ver las habilidades que tenía la pequeña, la inscribió en un programa extra que daba el gobierno también para artistas que podrían representar al país de Francia. Pero lamentablemente, a diferencia de la otra beca que daba el gobierno, esta solo admitía a 2 artistas. Los beneficios eran los mismos: 4 integrantes como máximo que viajarían con el artista becado. El padre de Brisette supo de aquel programa, pero no quiso saber nada. Pensó que Brisette no tendría oportunidad de ingresar. No había podido ingresar su hermana Perla con toda su habilidad dentro de 20 puestos, menos Brisette tendría alguna oportunidad con tan solo 2 cupos. Para calificar a dicho concurso, Brisette llevó aquel trabajo que una vez había acabado con un lápiz de carbón, y eso fue más que suficiente para que accediera al concurso. Ese día nadie acompañó a la pequeña Brisette, solo era ella y su maestra. 5 horas intensas de pintura y creación tuvo que enfrentar sola, hasta que por fin terminó. Con la mirada en el suelo volvía a su casa. Los resultados aún serían publicados en 3 días. Brisette servía su comida sola, como cada día, y caminaba de ida a la escuela. No había beso de papá, no había un «que te vaya bien». Era la oveja negra de la familia, y como tal, había sido desterrada. Un día antes de que supieran sobre los resultados del concurso, su padre la había castigado por no querer ir a dormir temprano. Brisette había quedado fuera de casa, pues quiso recordar los días en que su padre tenía esperanzas en ella, pero en lugar de abrazos y cariño, solo recibió castigos y ese día se quedó sin cena. Al día siguiente no tenía ánimos para ir a la escuela. Su padre la observaba mientras ella absorbía el néctar de las flores. ¿Cómo la detestaba? ¿Por qué no eres igual a mí?, se preguntaba. ¿Acaso yo suelo perder el tiempo de esa forma?, repetía. Perla llegó de la escuela y con ella la maestra, quien pidió hablar con el padre. Este muy desinteresadamente respondió: «¿Y ahora qué ha hecho esta muchacha?». «Nada, señor, vine a verla, ya que en la escuela la extrañamos hoy». «¿Ah, sí? ¿Extrañan qué? ¿Su desobediencia? ¿Sus ganas de siempre estar fuera del salón observando los árboles?». «No, señor, ella ha mejorado mucho, y además vine a hacerle la entrega del diploma oficial y del resultado final del concurso. Mañana a primera hora deben estar en la embajada para firmar la aceptación de la beca». La respiración se detuvo por unos segundos en el cuerpo de su asombrado padre, quien hacía unas horas había subestimado a su pequeña hija. «Ella es hija de Malène Murdoch, ¿verdad?», preguntó la maestra. «Sí, maestra, ella era su madre», contestó el padre. «Pues es hija de ella y se nota», dijo la maestra. «Ella era mi amiga, aún la recuerdo, y lamento mucho su pérdida. Y la verdad, ella era todo un artista, igual que ahora su hija. Espero que puedan empezar una nueva vida en Francia. Felicitaciones». Y diciendo esto, abrazó a la pequeña Brisette y se despidió. Hoy en día, los 3 viven en Francia. Brisette Murdoch fue considerada una niña prodigio en el arte y sus obras hasta el día de hoy se exponen como las más caras en el museo, llegando a costar en una subasta hasta $9 millones. Y dime, amigo o amiga, ¿qué mensaje te deja esta historia? Déjame un comentario de lo que aprendiste y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta al video. Soy tu amigo Carlos Matthews y nos vemos en una próxima historia en tu canal, Historias Encriptadas.